Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Escrito por Su Santidad el Dalai Lama. El mundo del budismo tibetano. Las divisiones de los vehículos. En la literatura budista clásica se mencionan diversos sistemas de pensamiento y práctica. Estos sistemas reciben el nombre de yanas o vehículos. Existen, por ejemplo, los diversos vehículos de los seres humanos y divinos, además de los vehículos budistas, que son el vehículo de la liberación individual, Hinayana, el vehículo de la salvación universal, Mahayana, y el vehículo del Tantra, Vajrayana. En este contexto, los vehículos de los seres humanos y divinos se refieren a sistemas que describen el adiestramiento y los métodos esenciales, tanto para satisfacer las principales aspiraciones de esta vida, como para, además, obtener un renacimiento favorable bien como ser humano o bien como ser divino. Estos sistemas destacan la importancia de mantener un estilo de vida éticamente sano, basado en la abstención de acciones negativas, ya que una virtud de rectitud y buena conducta se considera el factor crucial que asegura la obtención de un renacimiento favorable. El Buda también habló de otra categoría de vehículos, el vehículo del Brahma, el cual comprende principalmente las técnicas de meditación que buscan alcanzar la forma de vida más alta posible dentro del samsara, el ciclo de la existencia condicionada kármicamente. Tales técnicas de meditación incluyen, entre otras cosas, la práctica de retirar la mente de todos los objetos externos, lo cual conduce a un estado de concentración unidireccional. Los estados meditativos experimentados como resultado de haber generado la unidireccionalidad de la mente son estados alterados de conciencia que, desde el punto de vista de sus aspectos fenomenológicos y también de su modo de relación con los objetos, corresponden exactamente a estados de existencia en los mundos formales y aformales. Desde el punto de vista budista, todos estos diversos sistemas son dignos de respeto, puesto que todos ellos tienen el potencial de producir un gran beneficio a un gran número de seres sensibles. Sin embargo, esto no quiere decir que todos estos sistemas sean completos en sí mismos en cuanto a presentar un camino que conduzca a la plena liberación del sufrimiento y del ciclo de la existencia. La libertad y la liberación auténticas solo pueden alcanzarse cuando nuestra ignorancia fundamental, nuestra incomprensión habitual de la naturaleza de la realidad, es totalmente superada. Esta ignorancia, que subyace a todos nuestros estados emocionales y cognitivos, es el factor radical que nos ata al perpetuo ciclo de vida y muerte en el samsara. El sistema de pensamiento y práctica que presenta un camino completo hacia la liberación de esta esclavitud se llama el vehículo del Buda, Budayana. Dentro del vehículo del Buda hay dos sistemas principales de pensamiento y práctica: el vehículo individual o Hinayana y el vehículo universal o Mahayana. El primero incluye el sistema Theravada, que es la forma de budismo predominante en muchos países asiáticos, como Sri Lanka, Tailandia, Birmania, Camboya y otros. Según se lo describe en la literatura budista clásica, el vehículo individual posee dos divisiones principales: el vehículo del oyente y el vehículo del realizador solitario. Una de las principales diferencias entre el vehículo individual y el vehículo universal reside en su interpretación respectiva de la doctrina budista de la inexistencia del yo y en el alcance de su aplicación. El vehículo individual expone el punto de vista del no yo solo en relación con la persona o la identidad personal, pero no en relación con las cosas y sucesos en general, mientras que en el vehículo universal el principio del no yo no se confina a la esfera limitada de la persona, sino que abarca todo el espectro de la existencia, todos los fenómenos. En otras palabras, el sistema del vehículo universal entiende la inexistencia del yo como un principio universal. Interpretado de esta forma, el principio del no yo adquiere una mayor profundidad. Según las enseñanzas del vehículo universal, la experiencia del no yo del practicante solo traerá consigo la eliminación de las ilusiones y sus estados subyacentes de ignorancia cuando esté enraizada en esta interpretación universal. La eliminación de estos estados subyacentes de ignorancia es lo que nos permite cortar la raíz del samsara. Además, una profunda experiencia de la inexistencia del yo puede también conducir, en definitiva, a la plena iluminación,
un estado de total libertad con respecto a las huellas sutiles y a las habituales tendencias obstructivas creadas por nuestra incomprensión de la naturaleza de la realidad. El sistema de pensamiento y práctica que presenta este punto de vista del no-yo se llama Mahayana, el vehículo universal. El vehículo tántrico o Vajrayana, que la tradición tibetana considera el vehículo supremo, está incluido en el vehículo universal, además de las prácticas de meditación destinadas a intensificar la propia comprensión de la vacuidad y la bodhicitta. Este sistema incluye asimismo ciertas técnicas avanzadas que permiten utilizar los diversos elementos del cuerpo físico en la práctica meditativa. Esto se consigue con el apoyo de sofisticadas prácticas yógicas que entrañan principalmente la penetración mental de los puntos esenciales del interior del cuerpo en los que están situados los chakras o centros de energía. Mediante esta sutil y refinada coordinación de mente y cuerpo, el practicante puede acelerar el proceso de llegar a la raíz de la ignorancia y superar completamente sus efectos y huellas, proceso que culmina finalmente en la realización de la plena iluminación. Esta utilización de prácticas de meditación que incluyen la coordinación sutil de elementos mentales y fisiológicos en el interior del practicante es un rasgo particular del vehículo tántrico. A continuación voy a explicar brevemente el marco histórico del budismo tal como lo conocemos. Según el pandit de Cachemira Sakya Sri, que llegó al Tíbet a principios del siglo XIII, el Buda nació en la India hace unos 2500 años. Esto coincide con la opinión oficial de la tradición Theravada, pero según algunos eruditos tibetanos, el Buda apareció en el mundo hace más de 3000 años. Existe una tercera opinión que fecha el nacimiento de Buda en el siglo VIII a.C. Cuando reflexiono sobre estas opiniones, contrarias respecto a lo que es tal vez la fecha más crucial de la historia del budismo, a veces pienso que es muy desconcertante que todavía no exista un consenso acerca de la cuestión clave de cuándo vivió realmente el maestro Sakyamuni Buda. Creo que seriamente que sería útil que, con el debido respeto, se realizaran pruebas científicas con las diversas reliquias del Buda consideradas auténticas. Estas reliquias se encuentran en países como la India, el Nepal y el Tíbet. Quizá experimentemos experimentos científicos que utilizaran tecnología y productos químicos modernos y sofisticados. Con esas reliquias podrían establecer con mayor precisión las fechas de la existencia del Buda. Esto sería muy útil. En el pasado los eruditos budistas trataron de demostrar principalmente con la lógica y la argumentación su propia versión de los hechos históricos que rodearon la vida del Buda. No obstante, dada la naturaleza de la cuestión, creo que este tipo de pruebas nunca pueden ser concluyentes. A pesar de las afirmaciones divergentes con respecto al cálculo de la fecha de su nacimiento, existe un consenso general en cuanto a los elementos clave de la vida de Buda. Sabemos que el Buda era originalmente una persona corriente como nosotros, con todas las imperfecciones y debilidades del ser humano. Nació en el seno de una familia real, se casó y tuvo un hijo. Más tarde, sin embargo, entró en contacto con la insatisfactoria naturaleza sufriente de la vida a través de encuentros inesperados con personas afligidas por la enfermedad, la vejez y la muerte. Profundamente turbado por estas visiones, el príncipe acabó abandonando el palacio y renunciando a su confortable y protegido modo de vida principesco. Su reacción inicial ante esas experiencias fue la de adoptar el estilo de vida austero de un asceta, emprendiendo un camino espiritual que implicaba grandes penitencias físicas. Más adelante descubrió que el verdadero camino de salida del sufrimiento reside en un término medio entre los extremos del ascetismo estricto y el lujo desenfrenado. Su perseverante búsqueda espiritual resultó finalmente en su pleno despertar o iluminación, la budeidad. Creo que la historia de la vida de Buda encierra un gran significado para nosotros. Ejemplifica las formidables potenciales y capacidades intrínsecos a la existencia humana. Para mí, los hechos que condujeron a su plena iluminación proporcionan un ejemplo apropiado y estimulante a sus seguidores. Su vida, en suma, nos dice lo siguiente: este es el modo en que debéis seguir vuestro camino espiritual. Debéis tener presente que el logro de la iluminación no es una tarea fácil. Exige tiempo, voluntad y perseverancia. Por consiguiente, es crucial desde el mismo principio no hacerse ilusiones sobre la rapidez y facilidad del camino. En cuanto a aprendiz espiritual, uno debe estar preparado para soportar las pruebas que implica una búsqueda espiritual genuina y decidido a sostener el esfuerzo y la voluntad.
Hay que prever los múltiples obstáculos que con seguridad se encontrarán a lo largo del camino y comprender que la clave para llevar a cabo con éxito la práctica es no perder nunca la determinación. Esta actitud decidida es muy importante. La historia de la vida personal de Buda es, como hemos visto, la historia de alguien que alcanzó la plena iluminación gracias a un duro esfuerzo y a una dedicación constante. Es irónico que a veces nosotros, que seguimos los pasos del Buda, parezcamos creernos capaces de realizar la plena iluminación con mayor facilidad y menor esfuerzo que él.